saludos a todos en el país que estén, en el lugar donde estén. Y hoy justamente pues nos toca un webinar para cerrar el año de lujo con Ibra, Ibra Gabriel. Entonces, pues preséntate un poco para quienes no te conocen, porque ahora tenemos pues nuevas personas que nos acompañan en Mindsurf. Y pues coméntanos qué tema vamos a tratar contigo. Ok, bueno, pues de entrada soy Ibrahim, tengo estudios en psicología transpersonal, me he dedicado un poco a lo que es la psicoterapia en estados expandidos de conciencia y pues nada, he estado colaborando con Karina y con Mindsurf desde hace algunos meses, ¿no? Un poco el proyecto que les quiero platicar es lo llamo proyecto más que una teoría en sí, porque más que nada lo que quiero es como poner en juego ciertas cosas que me han causado un interés de investigar desde hace algún tiempo, ¿no? Algunos años. Entonces, el tema que quiero platicar un poco es esto que he denominado provisionalmente como teoría expandida del set and setting, ¿no? Del set y setting, que en realidad es un anglicismo que hace referencia a elementos que definen la experiencia psicodélica, pero que no se limitan a la acción farmacológica de los compuestos, ¿no? Es decir, son agentes no farmacológicos que, no obstante, repercuten, ya sea positiva o negativamente, dependiendo su tratamiento, en que las personas tengan una experiencia más provechosa o menos provechosa, dependiendo del caso, ¿no? Entonces me gustaría compartir unas diapositivas que preparé. Existen estos tres elementos que son considerados los más importantes en una experiencia, ¿no? Que es el compuesto en sí mismo, el set y el setting. Cuando hablamos del compuesto, estamos refiriéndonos más que nada a la naturaleza del compuesto se tiene que considerar, ¿no? La cantidad de compuesto con la que se está trabajando y la calidad, es decir, quién te lo dio, está testeado, confirmar la cantidad de pureza que tiene el compuesto, etcétera, ¿no? Entonces, ese lo abordo muy por encimita porque pues no es en lo que pienso dedicar la ponencia. En lo que sí pienso dedicarla es en los otros dos elementos, los que aparecen justo en la base de esta pirámide, digamos, ¿no? Que sería el setting y el set. El setting es el más fácil, quizá, de los tres elementos, porque el setting involucra la configuración espacial, es decir, cómo está acomodado el lugar, cómo está acomodado el entorno, y sobre todo hace referencia al aspecto ritual que nosotros le queremos poner a la experiencia, entendiendo el ritual como la parte externa del rito, ¿no? El rito sería algo que se lleva a cabo en lo interno, la persona, el psiconauta, y el ritual sería algo que se lleva a cabo en lo externo, ¿no? Cómo va a ser el espacio donde se va a mover el psiconauta durante el tiempo que dure la experiencia. Entonces, lo cual nos deja el set, que vendría a ser, creo yo, el más importante de estos tres elementos y sobre el cual más vamos a hablar durante este rato, ¿no? Entonces, el set normalmente se le define como la configuración psicológica que tiene el individuo al momento de la experiencia. Sin embargo, este concepto puede llegar a ser un poco o bastante limitante, en el sentido de que las personas no conocemos nuestra propia mente. Entonces, si no conocemos nuestra propia mente, ¿cómo pretendemos poder elegir el estado mental adecuado con el cual entrar a una experiencia? Esa es una situación un poco difícil. ¿Por qué? Porque justo es lo que nos obliga a tratar de expandir la teoría, valiéndonos de marcos teóricos, valiéndonos de conceptos que enriquezcan el conocimiento que nosotros tenemos sobre la mente humana. Ese es el punto en el que estoy tratando de hacer énfasis en este momento. Como no conocemos nuestra mente, o más bien, como nos es muy difícil discernir qué es lo que hay en nuestra mente que realmente es nuestro y qué cuestiones han sido puestas ahí por la cultura o por otros agentes externos, como todo eso resulta tan difícil al momento de la experiencia,
inmerso uno en un estado no ordinario, se nos vuelve todavía más difícil controlar nuestra mentalidad. Por eso es que una vez que estás adentro de esos estados, cuando se te mete una idea en la cabeza es muy difícil cambiar de idea. Es como si la idea tuviera más poder sobre uno. Eso es un significante bastante exacto del hecho de que nosotros no conocemos la mente o no sabemos operar sobre ella, ¿no? Entonces, a partir de esto es que tenemos encontramos esta necesidad de expandir lo que entendemos por set and setting. Y el último elemento que sería tratar de, una vez que hemos aceptado que necesitamos expandir esta teoría, tratar de delinear al menos cuáles son sus bases, cuáles son sus lineamientos generales, cuáles son las directrices con las cuales una persona puede moverse para tratar de programar en mayor o menor medida su set y su setting, ¿no? Ok, entonces, bueno, vamos a hablar un poco ya de este concepto ampliado. Para empezar, el concepto se acuñó en 1963, fue Tim Leary, bastante conocido por todos los que estamos en estos temas, y Leary lo propuso en un libro que se llama The Psychedelic Experience, que es básicamente una adaptación del libro tibetano de los muertos para la navegación durante estados no ordinarios, ¿no? Entonces, ese fue la primera publicación. A partir del 63, diferentes autores han retomado el tema y lo han ido expandiendo. El modelo actual, un modelo, digamos, expandido que ya existe, además de lo que estoy tratando de proponer acá, ha de hecho aumentado el número de elementos de los tres originales que eran substancia, set y setting, lo han ampliado hasta 5 elementos, que son los que tenemos aquí en la pantalla. Substancia, lo que ya mencionábamos, la naturaleza de ella, cuál es la calidad, cuánta cantidad. El facilitador, que este es un elemento que no estaba considerado originalmente dentro del modelo de Leary, aunque bien en el texto Leary sí habla de que el facilitador tenía una enorme repercusión en cómo se daba, cómo se desarrollaba la experiencia. Sin embargo, él no lo incluye formalmente, pero aquí lo estamos haciendo. ¿Qué tiene que ver el facilitador? Pues sencillamente que la percepción que la persona, es decir, que la persona que toma la sustancia, la percepción que tiene del facilitador va a influir mucho. Por ejemplo, si en el facilitador detecta inseguridad o falta de confianza o falta de credibilidad, eso va a afectar el desarrollo, ¿no? Otro elemento, el set, que ya decíamos, la configuración psicológica, que vamos a profundizar más en esto conforme avancemos. El setting, que también se le pasa a llamar, de acuerdo a varios autores, el microentorno, que vendría a ser básicamente el entorno inmediato, ¿no? Ah, sí, disculpen, estoy en un pueblo, entonces creo que se escucha como los carritos que pasan anunciando cosas y así. Pero bueno, habría que distinguir aquí del setting, que sería un microentorno, ¿no? Un entorno inmediato, y un macroentorno, que vendría a ser la cultura en la cual está la persona. Por eso es muy importante comenzar también a considerar el factor cultural. Yo, por ejemplo, a veces me he encontrado en casos de práctica, en casos de campo, que cuando estás trabajando con una persona que tiene una enfermedad, de acuerdo a nuestro sistema cultural, eso se le llama enfermedad. Sin embargo, si tú te mueves y te desplazas a otro sistema cultural, eso ya no se le llama necesariamente enfermedad, sino que se le puede llamar, por ejemplo, un maestro. Entonces, tratar con una enfermedad o tratar con un maestro involucra niveles de respuesta diferentes. Por eso es que hay que considerar el factor cultural. Si en tu cultura la enfermedad la nombran maestro, súper bien. Eso nos va a facilitar la chamba de poder detectar qué es lo que hay en esa enfermedad. Sin embargo, si en tu cultura eso está visto como algo que tienes que combatir con medicamentos, con quimioterapias y todas estas cosas, pues entonces ahí se requiere un proceso de resignificación de qué significa enfermedad, qué significa estar enfermo, ¿no? Entonces, en este diagrama que aparece en la parte de abajo, vendría a ser como una versión resumida, donde en lugar de estos 5 elementos, únicamente tenemos
cuatro, pero no con los mismos nombres, sin embargo la dinámica es la misma, ¿no? Partimos de una mentalidad que tiene ciertas expectativas, que tiene ciertas consideraciones. A partir de eso va a empezar a tener una experiencia que va a estar altamente influenciada por la cuestión pública, por la cuestión cultural. Entonces es necesario no solo trabajar el aspecto externo, que sería el setting, sino también considerar el set cultural, cuál es la mentalidad de la cultura, ¿no? Hay algo que los filósofos llaman el zeitgeist cultural, que quiere decir como la mente, la forma de mentalidad que predomina en una determinada época, ¿no? Entonces aquí estamos empezando a ver que hay más elementos de lo que normalmente nos enseñan, ¿no? Que vendría a ser, en el set, la persona tiene que estar tranquila, no tiene que estar nerviosa, en el setting se tiene que poner muchos cojines e incienso, ¿no? Que son cosas muy, muy básicas que no alcanzan a tener la profundidad que sí tenemos cuando vemos todo lo que involucran estas variables, ¿no? Que son cuestiones mucho más profundas de lo que consideramos a primera instancia, digamos, ¿no? Entonces, si no hay coherencia entre los elementos del sistema, el sistema no podrá funcionar. ¿Qué es lo que estamos tratando de decir con esto? Que es necesario que el set tenga una coherencia con el setting. Es necesario que haya una cierta concordancia entre ambas. Es decir, si yo parto de una mentalidad, de un set, digamos, extremadamente científico, me va a costar mucho tener una muy buena experiencia si la hago en un setting chamánico, por poner un ejemplo. ¿Por qué? Porque ahí hay un cierto desnivel, hay una cierta discrepancia entre ambos elementos, digamos, ¿no? Luego, existen fenómenos fuera de las explicaciones del marco teórico de la ciencia moderna y que pueden llegar a presentarse durante estas experiencias. Esto lo podríamos englobar dentro de lo que mencionábamos hace rato, que era esta cuestión de por qué necesitamos expandir la teoría dominante del set and setting. Una respuesta eficiente podría ser esta, porque el paradigma científico, que es gracias al cual se rige lo que entendemos por set y setting, no toma en consideración muchas experiencias que, sin embargo, sí llegan a ocurrir durante los estados no ordinarios. Puse aquí entre paréntesis percepción extrasensorial, ¿no? ESP, que vendría a ser clarividencia, precognición, telepatía, telequinesis, toda una serie de fenómenos que la ciencia suele catalogar como pseudocientíficos. Sin embargo, hay investigadores serios, hay institutos que trabajan estos temas, que los estudian, y que se ha descubierto que no necesariamente son producto de la imaginación o producto del efecto placebo, sino que en realidad aproximadamente un 40% de las personas que tienen experiencias psicodélicas llegan a reportar fenómenos de percepción extrasensorial, ¿no? Aquí creo que todos tenemos como que alguna historia anecdótica que contar, pero desde mi persona puedo decir que he tenido experiencias de sincronicidades, he visto objetos levitar, he visto naves en el cielo, o sea, hay realmente cosas que no se pueden explicar desde el mismo paradigma occidental. Entonces, si queremos expandir el concepto de set and setting, es necesario generar un desplazamiento en nuestro discurso para empezar a involucrar cuestiones que no estaban tomadas en cuenta antes, ¿no? Por lo tanto, diríamos que este hecho de querer ampliar lo que entendemos por set and setting nos conduciría a un choque paradigmático, que es básicamente el choque que ha existido, bueno, que se ha producido a partir del desarrollo de la ciencia moderna de los últimos 500 años a la fecha, ¿no? Entonces, que esto vendría a ser básicamente el combate entre el positivismo. ¿Qué onda, Oneiros? El positivismo y el holismo, ¿no? Entonces entendemos como positivismo a toda esta filosofía materialista y entendemos por holismo, tal y como Aristóteles lo concibió, a este paradigma que nos habla de una interconectividad entre las cosas, por lo tanto también una interconectividad o una no separación entre el sujeto y el objeto, o entre el ser humano y la naturaleza, ¿no? Por lo tanto, lo más lógico, recomendable, sería sugerir que la
expansión del set and setting parta de un paradigma holístico en contraposición a un paradigma positivista. ¿Por qué? Porque con el paradigma positivista tenemos que estar esperando a que la ciencia te diga que algo existe para que puedas hacer uso de eso. En cambio, si partes de un paradigma holístico y partes del supuesto de interconectividad total entre las cosas, entre el universo, ciertos fenómenos que antes podrían parecer disímiles, de pronto empiezan a cobrar un sentido mucho mayor, una lógica, te empieza a mostrar la dinámica de esta interconexión de las cosas. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿cuál de todos los discursos que yacen dentro del paradigma holístico puede ser el que más nos proporcione para lo que estamos trabajando en esta ocasión? Y mi respuesta, mi conclusión a la que he llegado es que tiene que ser forzosamente un camino esotérico. Es decir, con esotérico no me refiero como a que todo este rollo New Age, sino que con esotérico me refiero a autoconocimiento esencialmente, un camino interior. Ok, entonces lo siguiente sería preguntarnos, ¿qué nos puede enseñar el esoterismo? ¿Qué nos puede enseñar el autoconocimiento, la iniciación o la práctica mágica con respecto a esta formulación de un nuevo set and setting? Y aquí habría que hacer algunas puntuaciones con respecto al esoterismo. Si hacemos un estudio, o si nos basamos en estudios antropológicos rigurosos, vamos a descubrir que el esoterismo también es llamada la religión del origen. ¿Por qué? Porque esencialmente, sin entrar en tecnicismos, todas las religiones originales partían de una serie de principios que son universales, es decir, están en la mayoría de las culturas que se consideraban iniciáticas, que se consideraban practicantes de diferentes formas de magia. En este caso, el chamanismo lo podemos encontrar muy relacionado en los albores de la historia, ¿sí? En esta zona limítrofe entre la historia y la prehistoria. ¿Qué fue lo que marcó este cambio entre historia y prehistoria? La antropología nos dice que el lenguaje, el surgimiento del lenguaje, aproximadamente hace 40.000 años el ser humano se convirtió en un ser simbólico y a partir de eso se desarrolló la capacidad de comunicarnos con otros a través del lenguaje. Uno de los primeros actos donde los chamanes empezaron, digamos, a crear estas nuevas formas de comunicación, estos lenguajes nuevos, fue a través de la creación de las pinturas rupestres, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sabemos de las pinturas rupestres? Los chamanes entraban en estados no ordinarios de conciencia y en estas pinturas ellos pintaban, valga la redundancia, lo que deseaban alcanzar como tribu, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo acá es que se consideraba forzosamente un factor simbólico. El chamán, más adelante lo vamos a ver en esta lista que tengo acá, pero el chamán no es el único que moldea, que moldea su realidad de acuerdo a su lenguaje. Esto lo podemos ver, sí, en el chamanismo, porque estoy tratando de explicarlo de una forma cronológica, de atrás para adelante, pero conforme vamos avanzando en la historia, vemos que hay diferentes culturas que han hablado de esta fundamentalidad en el lenguaje para entender la realidad. Por ejemplo, tenemos a Grecia, ¿sí? Los griegos, Sócrates, la mayéutica, todo esto. Tenemos a Wittgenstein, ya hablando de filosofía más reciente, tenemos a Wittgenstein, que hablaba de los límites del lenguaje, de lo que no podía ser nombrado. Schopenhauer también hablaba mucho de esto. Más yéndonos hacia el psicoanálisis, Freud, Lacan hablan fundamentalmente de cómo el lenguaje moldea la realidad. En los libros de Carlos Castañeda, don Juan Matus tiene esta frase de que ¿cómo era la frase? Las palabras que utilizamos para describir el mundo se terminan convirtiendo en las cosas que percibimos del mundo, ¿no? Entonces también está haciendo una referencia constante a esto. Y ya un poco más transdisciplinariamente, podríamos decir, las ciencias de la complejidad están llegando a conclusiones similares, ¿no? Por ejemplo, si leemos a todos los autores de la transdisciplina y de la complejidad, como Claudio Naranjo, Humberto Maturana, todas estas personas hablan mucho acerca de cómo Lacan también habla mucho de esto, ¿no? Lacan dice,
el yo se crea al momento de que el niño, esto Lacan lo llama el estadio del espejo, ¿no? Lacan dice, el yo se forma en el momento en el que el niño se mira frente a un espejo, porque en ese momento por primera vez puede ver todos esos diferentes elementos que él reconocía, sus manos, sus pies, de pronto lo puede ver todo conectado formando una sola imagen, ¿no? De una forma parecida, las ciencias de la complejidad te dicen, el yo se forma en el momento en el que el niño es capaz de decir la palabra yo, porque en ese momento lleva a cabo una diferenciación entre lo que es él y entre lo que es el entorno, y por lo tanto puede distinguir qué cosas del entorno son parte de él, por ejemplo, mi juguete, mi ropa, mi mamá, mi papá, y qué partes del entorno están más allá de él. Entonces, ya sea por vía de filosofía griega, ya sea por vía de filosofía más reciente, ya sea por vía de psicoanálisis, ya sea por vía del chamanismo o por vía de las ciencias de la complejidad, siempre vamos a llegar a esta noción de que el lenguaje forma al yo y por lo tanto el lenguaje sería la clave para que podamos ligar nuestra experiencia a nuestra mente, que era lo que decíamos. El set es esencialmente el factor psíquico, el factor mental. Por lo tanto, ¿cómo programamos, por decir una palabra, cómo programamos el factor mental? Con lenguaje. Eso es lo que estoy tratando de decir con muchas palabras, ¿no? Llegamos a transformar nuestra percepción de la realidad comenzando con las palabras, pero no limitándonos a ellas. La palabra es como que el primer elemento de toda esta serie de fases, pero se necesita, como lo vamos a ver más adelante, de otros elementos, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que yo ya estaba dejando un poco a entrever hace un momento. Quien controla el lenguaje controla al psiquismo. Incluso Confucio tenía esta frase, ¿no? De quien controla el lenguaje controla la realidad, ¿no? Haciendo referencia a algo que podemos ver hoy en día con los medios de comunicación, con las armas propagandísticas, ¿no? Todas estas cuestiones. Sabemos que quien controla el lenguaje tiende a controlar la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué podemos extraer de utilidad con respecto a esto que estamos mencionando de quien controla el lenguaje, controla el psiquismo? Lo primero es el lenguaje y la manera en la cual nosotros hablamos, ¿la elegimos nosotros o la elige eso que en psicoanálisis se le llama el otro, el gran otro, el otro en nosotros? Esa es la primera dialéctica que podemos ver acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como bien explica también Lacan, por ejemplo, el yo viene del exterior, ¿no? El yo es creado por una cultura, el yo es creado por un determinado momento histórico, y aunque se llama el yo, es lo más lejano que existe de nosotros mismos, ¿no? Paradójicamente se llama el yo, pero no somos nosotros. En India tenían una palabra para esto, que es anatmaka, perdón, namesoata, que quiere decir algo que está en mí, pero que no soy yo. Entonces se dan cuenta cómo cuando recurrimos al lenguaje esotérico, tenemos palabras que explican cuestiones para las cuales nuestra ciencia apenas alcanza a tomar conciencia de esta cuestión, ¿no? Nuestra ciencia apenas nos dice, bueno, en el psiquismo está esta barrera entre lo que es nuestro y lo que no es nuestro, pero en el medio está el lenguaje. Y la India directamente llega y te dice, es que eso que está dentro de ti no eres tú, es una serie de constructos que son heredados por la familia, que son heredados por la sociedad, por la cultura, pero no eres tú y tienes que aprender a diferenciarte de esto. Lo cual nos lleva al primer punto de esto que voy a mencionar a continuación. Como nombro la experiencia, es básicamente como la percibiré, ¿no? Ese es un factor muy, muy importante. ¿Por qué? Porque yo estoy eligiendo cómo nombrar la experiencia. No es algo más en mí. No es de que me dieron una pastilla e inmediatamente me la tomo y si alguien me pregunta qué hiciste, dije o digo, me drogué. Esa sería una respuesta instintiva, es una respuesta que viene del otro. El otro en ti está eligiendo las palabras con las cuales tú te vas a referir al acto que acabas de hacer. Sin embargo,
si tú no lo nombras droga y lo nombras medicina, tú estás poniendo en juego el factor de que lo que quieres para la experiencia es una serie de eventos que desencadenen en un factor de curación, en un factor de sanación. A esto es a lo que me refería al inicio cuando decía que tiene que haber una congruencia entre el set y el setting, ¿no? Si yo estoy nombrando a una sustancia medicina, pero en realidad me la tomo y estoy bailando en el rave, no existe esa continuidad. Únicamente estoy hasta generando más problemas porque estoy tratando de engañar a mi psiquismo con términos que no tienen una afinidad o una naturalidad, ¿no? Sino que en realidad únicamente estoy jugando con las palabras sin que eso vaya a generar un cambio afuera, ¿no? Perceptible. Ese es el primer punto. Como nombramos la experiencia, va a influir en cómo la percibimos. Luego, el chamán, el psicoanalista, el maestro zen, el psicólogo, el psicoterapeuta, básicamente, bajo esta perspectiva que estoy tratando de poner en juego, se vuelven el equivalente de un programador de código. Sí, una persona que programa, que maneja un cierto lenguaje de programación y que crea algo, ¿no? Solo que aquí el código del que estamos hablando vendría a ser una posición discursiva. El psicoanalista te da un sistema simbólico en el cual tú tienes que aprender a moverte. El yo, el otro, el chamán va a hacer lo mismo. Te va a hablar de que tú estás en el tonal y tienes que desplazarte hacia el nahual. El zen te va a hablar de lo mismo, ¿no? Entonces, cada una de estas culturas, como tienen lenguajes que están muy enfocados en la parte introspectiva, nos pueden brindar, digamos, una cierta cartografía que se vuelve mucho más fácil entenderla desde un modelo, a mi parecer, esotérico, a tratar de entenderlo desde la ciencia, que genera esta diferenciación entre sujeto y objeto y por lo tanto vuelve muy difícil nuestro proceso de interacción y de interpretación de lo que estamos viviendo, ¿no? Otro elemento importante, este es también muy importante para lo que sigue, y era lo que decía hace rato, este proceso de programación de las experiencias no se limita al discurso, no se limita a la palabra, pero sí comienza por el discurso y comienza por la palabra. A lo que me refiero cuando digo que no se limita es que, como bien sabemos, la emoción sigue el discurso. Esto, Sergio, lo puedes saber mejor que yo, ¿no? En tu actividad como hipnotista. Tú le das un discurso a la persona y lo que la persona va a sentir está determinado por esas palabras que pusiste en su cabeza antes, ¿no? Entonces estamos viendo este escalado, ¿no? Que tiene una cierta continuidad y una cierta lógica. Sí, como la secuencia. Y luego, ¿perdón? Como la secuencia, ¿no? Sí, una secuencia muy, muy ordenada y muy lógica, ¿no? Y esa secuencia, primer paso, discurso. Segundo paso, emoción, la emoción que va a responder al discurso. Tercer paso, la acción. Y esto es lo que ya está más estudiado por corrientes psicológicas modernas, por ejemplo, el conductismo, ¿no? Toda esta línea de psicología que viene de Skinner, de Pavlov, todas estas cosas, ¿no? Que si se dan cuenta vendría a ser lo que estudia la mayor parte de la psicología. Tú vas con un psicólogo y si tú tienes un problema, no sé, no puedo dejar de fumar. Ok, va a tratar de entrar desde la acción. O sea, va a tratar de entrar desde cambia tu rutina, cambia de hábitos, lo cual no está mal, pero no es la solución, porque el problema se está originando en un factor emocional y ese factor emocional está originado en algo discursivo. Y lo que el psicólogo o el psicoterapeuta ordinario, digamos, trata de hacer es desde lo denso, desde el factor de las acciones, trata de modificar sin darse cuenta de que en realidad el problema está anclado mucho más atrás, ¿no? Esto también que estoy hablando no es algo que nada más conozca la ciencia, sino que también tratando de hacer otra vez esta equiparación con el esoterismo, está perfectamente estudiado por básicamente todas las culturas iniciáticas o practicantes de estas disciplinas de la mente, ¿no? Solo que ahí se le nombra con distintas terminologías. Tenemos lo que es el cuerpo espiritual, que vendría a ser la esencia, ¿no? Algo que ya te es dado. El cuerpo mental, que es el psiquismo.
el cuerpo emocional, que son precisamente las emociones, el cuerpo etérico, que es el puente entre las emociones y lo físico, que es directamente el cuerpo material, tal y como lo conocemos, ¿no? Entonces, otra vez, lo que estamos viendo no es que la ciencia o el psicoanálisis haya descubierto algo nuevo, sino que en realidad son conceptos súper antiguos, estos que estamos hablando de los diferentes cuerpos, los diferentes campos áuricos y tal. Ahora, esto nos obliga a seguir este orden que hemos visto antes. Si nosotros tratamos de entrar directamente desde el comportamiento de la persona, es decir, vamos a ponerlo en un ejemplo práctico, la persona está tomó una sustancia, de repente está teniendo un mal viaje, y si tú llegas y le dices, no te maltripes, respira, ponte tranquilo, si te das cuenta, si tú le empiezas a decir esas cosas que se están enfocando únicamente en lo denso, en lo físico, la persona quizá logre salir un poco del mal rato que está experimentando físicamente, pero el viaje, la experiencia, no le va a dejar un conocimiento claro de qué es lo que ha vivido. ¿Por qué? Porque estás dejando atrás el nivel emocional y estás dejando mucho más atrás el nivel discursivo, ¿no? Entonces, los estoicos, la filosofía estoica, por ejemplo, decía lo siguiente: no podemos elegir lo que ocurre, pero sí podemos elegir cómo reaccionamos ante lo que ocurre. Es decir, tenemos que remitirnos a una congruencia discurso-emocionalidad. ¿Qué trato de decir con esto? Que si tú en tu discurso dices, yo voy a tomar esta planta para saber cuál es el motivo por el cual tengo esta enfermedad, lo que tú veas durante el trip, lo que tú veas durante el viaje, por más desagradable que sea, tú tienes que entenderlo como la respuesta que te está dando la planta ante la pregunta que has hecho. Por lo tanto, debes actuar en congruencia. Es decir, aunque lo que me esté mostrando sea algo que al ego pueda desagradarle, tengo que recibirlo, ¿cómo decirlo? Tengo que recibirlo con agradecimiento, porque finalmente es la respuesta a lo que tú preguntaste. Entonces es como si dijeras, no me gusta la respuesta que me estás dando, pues entonces ¿para qué me preguntas? ¿No? Es lo que la planta te está diciendo cuando tú te empiezas a sentir mal en un viaje. Oye, plantita, no me gusta que esté lloviendo esto. La planta te dice, oye, pero pues es lo que tú tienes en tu cabeza, es lo que te estoy mostrando. Entonces es necesaria esta congruencia entre lo que yo voy a sentir va a estar ligado a el discurso que yo tengo. Yo voy a sentir agradecimiento porque en el discurso yo dije que quería conocer el motivo de mi enfermedad. En cambio, si yo en mi discurso no pongo en juego qué es lo que quiero lograr con la toma de la planta, cuando yo vea algo feo, voy a sentirme mal y entonces mi emocionalidad va a predominar, va a pasar por encima de la discursividad. Y entonces se pierde otra vez esa congruencia. No sé si me estoy dando a entender. La idea es que partamos de lo psíquico, de lo discursivo, porque si no, el resto de la experiencia va a ser como tratar de evitar que el barco se hunda metiendo una cubetita y sacando el agua del barco mientras el hueco está generando que el barco se hunda y nosotros nada más estamos sacando agua con una cubeta, ¿no? Es decir, va a ser prácticamente inútil lo que estemos tratando de realizar. Pongo un ejemplo más con respecto a esto. Tú tienes un mal viaje. Es más, voy a contar una experiencia que yo tuve, ya la he contado varias veces, pero creo que ejemplifica muy bien esto, ¿no? Una vez tuve un brote psicótico con LSD, porque precisamente yo no tenía claro en la cabeza a nivel discursivo por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Sencillamente comencé mi día tomando MDMA, seguí tomando MDMA y cuando llegó la noche alguien me dijo, oye, ¿no quieres ahora tomar un L? Y yo dije, pues va, ¿no? O sea, ya encarrerado el gato. Entonces me tomo el L y comienza un estado psicótico en el cual yo no sabía, realmente yo no sabía con la persona con quien yo estaba, no sabía quién era. Realmente perdí la conciencia de con quién estaba, perdí la conciencia de dónde estaba, de qué se supone que tenía que estar haciendo en ese lugar, perdí la conciencia de la hora, del día,
O sea, total, total. Es más, trataba de decir algo muy simple como quiero agua o necesito ir al baño y lo que salía de mi boca era otra cosa que no tenía nada que ver con lo que yo quería. Era como sentir la distancia entre la mente y la boca, como si fuera una distancia infinita, ¿no? Algo muy, muy difícil de recorrer. A lo que voy, o sea, el punto de este ejemplo es que esa experiencia en su momento, cuando por fin recuperé un poco mi conciencia, lo que yo pensaba era, güey, acabo de experimentar un estado psicótico, o sea, no entiendo nada de lo que me acaba de pasar, estoy pensando en no consumir nada por un tiempo porque mi cabeza y bla, bla, bla. Es decir, yo no podía extraer nada útil de eso que me había ocurrido. Después me enteré de que dentro de la magia, particularmente dentro de una forma de magia, existe un concepto que se le llama la capilla peligrosa. Por ejemplo, para un autor, para Robert Anton Wilson, la capilla peligrosa es el clímax de la búsqueda mágica, ¿no? La capilla peligrosa en los mitos artúricos era la capilla en donde estaba guardado el Santo Grial y era un lugar que existía como en otra dimensión, digamos, no era un lugar físico, se tenía que entrar por otros medios, ¿no? Y era el lugar donde los caballeros de la mesa redonda tenían que probar su valía, digamos, ¿no? Para otros autores más contemporáneos que hablan de la magia, la capilla peligrosa es para lo que la psicología sería un estado psicótico. O sea, si tú miras el estado psicótico y la capilla peligrosa por fuera, las personas están viviendo lo mismo. Sin embargo, ¿qué es lo que cambia? Que quien se refiere a esa experiencia como la capilla peligrosa se está apoyando en un discurso que le permite entender que esa mala experiencia que está viviendo es algo que se está dando porque él está a punto de llegar, retomando un poco la simbología artúrica, está a punto de llegar a descubrir el Santo Grial. Es decir, estás a punto de descubrir cuál es el motivo de tu enfermedad, retomando otra vez el ejemplo de la enfermedad, estás a punto de descubrir qué es lo que generó en ti esa enfermedad y por eso estás pasando ahora por esta etapa tan escalofriante, ¿no? Es lo mismo que ocurre en el caso del bardo todo el tibetano, ¿no? O sea, hay una serie de imágenes que al final desembocan en imágenes, si tú no logras reconocer que eres parte de la luz en la mitología tibetana, lo siguiente que se te aparece es el dios Yama, que es un dios que toma la forma de tus peores miedos. Esto lo podemos entender porque el cine de terror contemporáneo, por ejemplo, hace mucha referencia a esto, ¿no? Que el demonio ya no es este ser que habita en un infierno físico, sino que el demonio es en realidad la antropomorfización de los peores miedos que tiene la persona, ¿no? Entonces, en este sentido, la clave está en entender a la experiencia a partir de cierto discurso, porque eso va a hacer que nos sintamos bien con lo que estamos aprendiendo de esa experiencia. Si no tenemos el lugar del discurso para apoyarnos, la emoción nos va a desviar del verdadero objetivo, que en este caso, si no tenemos un discurso, no tenemos ni siquiera un verdadero objetivo, únicamente estamos revoloteando y estamos chocando contra nosotros mismos, literalmente. Por lo tanto, el factor propósito resulta decisivo en términos del discurso al que atenderá el psiquismo. En pocas palabras, el discurso es el propósito al que tú te tienes que aferrar, digamos, durante la experiencia. Esto puede ser muy bien entendido si miramos, por ejemplo, la entrevista que Oneiros y yo le realizamos a José Luis Parise en octubre. Él habló mucho de esta cuestión de la palabra que pones en juego como el objetivo de tu experiencia es a lo que tú tienes que remitirte permanentemente durante la experiencia, porque eso es lo que le va a ir dando sentido a todo lo que estés viendo, a todo lo que esté transcurriendo durante el efecto de la sustancia. Aquí yo he tratado de resumirlo, el factor discursivo, en 3 puntos. Considero, desde mi experiencia y por lo que he visto en trabajo de campo, que cuando esos 3 puntos están bien trabajados, es cuando la persona mejor puede sacar beneficio de lo que está haciendo, ¿no? Esos 3 puntos son, al mismo tiempo, 3 preguntas ampliamente trabajadas por la filosofía.
quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, ¿no? Entonces, en el quién soy se está trabajando el factor esencia, el factor que te define como individuo. Para este caso, ¿sí? Para este caso estoy empleando el término psiconauta. Es decir, es muy diferente si yo tomo una sustancia partiendo del lugar de psiconauta que si tengo esa misma experiencia partiendo del lugar de, por poner un ejemplo, drogadicto, ¿no? Lo que decíamos al inicio, lo que voy a recibir va a ser muy diferente dependiendo del lugar desde el que yo parta. Entonces, si yo me identifico a mí mismo y en mi discurso yo me nombro como psiconauta, tengo que tener una fuerte conciencia de reconocimiento de que lo que voy a ver soy yo. ¿Por qué? Porque en un discurso psiconáutico, en un discurso de exploración de la conciencia bajo las pautas que nos enseña el esoterismo, todo lo que se vive afuera es una proyección del adentro, ¿no? Es una ley que aparece determinada en el Corpus Hermeticum, en el texto que nos legó Hermes Trismegisto, ¿no? Uno de los Kivaliones, principio de correspondencia, dice como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Por lo tanto, si queremos entender la psiconáutica desde una perspectiva esotérica, es necesario que nos planteemos este compromiso de que todo lo que vamos a ver durante la misma, durante la experiencia, es una proyección de algo que ocurre adentro de nosotros y permanentemente. Y también tiene que haber un compromiso de acción. Es decir, si en la experiencia lo que se me mostró es que vamos a suponer, tal cuestión de mi carácter entendiendo humor, por ejemplo, un factor de que mi mal humor es en realidad lo que generó que yo tenga tal enfermedad, la persona tiene que comprometerse a tomar acción en términos de corregir ese humor, esa cuestión que origina en ella la enfermedad. Es decir, tiene que haber un compromiso para que respondamos en lo real, en lo físico, a eso que la planta nos está mostrando únicamente en términos psicológicos, en términos etéricos, ¿no? Segunda pregunta, ¿de dónde vengo? Aquí es necesario entender la causa por la cual yo estoy aquí sentado en este momento a punto de tomar una sustancia, ¿no? Entonces, esto sería lo mismo a decir o a definir el por qué vas a tomar la sustancia, y eso nos lleva forzosamente a que tú digas un propósito por el cual lo quieres hacer, pero que lo digas, eso es la parte fundamental. Porque si no lo dices en la mente, luego crees que tienes la idea clara, pero al momento de estar lidiando, de estarte moviendo en ese espacio, pues te das cuenta de que las cosas no eran en realidad tan claras como aparentemente en la cabeza uno cree que las tiene. Y tercera pregunta, ¿a dónde voy? Que vendría a ser, así como el de dónde vengo fue la causa, ¿a dónde voy? Sería la consecuencia. ¿A dónde quiero llegar como consecuencia de tomar esta planta, de tomar esta sustancia, de tomar esta medicina? O al caso de tomar esta droga. Como ya vimos, son puntos discursivos. No es que un punto discursivo sea mejor que otro, sino que sencillamente lo que sí tienes que saber es que la posición discursiva va a afectar mucho lo que vas a experimentar. Por lo tanto, más te vale que tú elijas las palabras, porque si no, el ego, el yo, el otro, las elige por ti, ¿no? Lamentablemente. Entonces, el para qué, que vendría a ser la consecuencia, para qué también nos remite de nuevo al propósito. Entonces, si nos damos cuenta, tanto de dónde vengo como a dónde voy, las dos entroncan precisamente en el factor del propósito. Por eso el propósito es fundamental, por eso José Luis París nos lo explicaba a Uneiros y a mí ese día, ¿no? La frase que tú pongas en juego tiene que ser como que el timón del barco, ¿no? Es cuando esté el momento de la tormenta, a lo que te remites es a la frase, a lo que te remites es al propósito. Porque en un viaje de ayahuasca, en un viaje de DMT, en un viaje de 5-meo DMT, tú llegas con el propósito en la cabeza, pero a los 5 minutos, ya que comenzó el efecto, te olvidas de lo que tenías en la cabeza y estás perdido con lo que estás viendo, con lo que estás pensando. Es muy fácil perderse durante el viaje. Entonces, cuando tú estás en ese momento de turbulencia, ahí es donde el factor discurso tiene que ser esa ancla que literalmente te ancle
al entorno inmediato, ¿no? A tu realidad inmediata y por lo tanto también al objetivo que tú pretendes alcanzar con el hecho de estar teniendo esta experiencia, ¿no? Entonces, si partimos de la premisa de que tanto el problema como la solución están contenidos en la propia mente, entonces el concepto de psicointegración puede explicar esta escala psíquico-emocional-físico, ¿no? Entonces, este concepto de psicointegración fue creado por un investigador, por un antropólogo estadounidense, el doctor Michael Winkelmann, quien también ya he tenido oportunidad de entrevistarlo en un par de ocasiones. La más reciente fue para el Congreso de Filosofía, de la Facultad de Filosofía y Letras, que organiza Vía Sinapsis. Y este señor desarrolló este concepto de psicointegración, que básicamente lo que te dice es que los compuestos psicodélicos, al ser análogos de la serotonina, este neurotransmisor esencial para el ser humano, para todos los mamíferos en realidad, lo que hace la serotonina o lo que hacen los psicodélicos es modular diferentes procesos de diferentes partes del cerebro. Es decir, normalmente los científicos distinguen tres partes del cerebro, ¿no? El tálamo, la corteza prefrontal y el cerebro límbico, ¿no? Entonces, lo que los psicodélicos harían sería integrar estas tres partes del cerebro, lo cual mejoraría en términos generales los procesos de comunicación cerebral, ¿no? Esto puede ser fácilmente entendido si observamos la imagen que tenemos aquí mismo en la diapositiva, ¿no? Por un lado, una imagen, un escaneo cerebral de la persona cuando está teniendo un efecto placebo, se le dio algo, una píldora, pero en realidad la píldora no tiene ningún compuesto activo. Vemos solamente que ciertas partes del cerebro se encienden. En cambio, cuando la persona realmente tomó LSD, podemos ver cómo prácticamente todo el cerebro se enciende, lo cual nos hablaría de esta interconectividad entre diferentes partes que por lo regular nunca están conectadas entre sí, ¿no? Entonces, es obvio que cuando se conecte todo esto que no está conectado, van a empezar a ocurrir cosas que antes no ocurrían, tanto en términos de percepción, lo que percibimos de la realidad, como en términos de interpretación. Vamos a empezar a entender cosas que antes no entendíamos. Y si esto es muy, muy fuerte, ya es meternos en terreno de la especulación, pero ahí es donde pueden llegar incluso a ocurrir cosas en lo físico, ¿no? O sea, esto que yo les mencionaba un poco como anécdota, ¿no? Esta cuestión de que yo alguna vez en un estado no ordinario me tocó ver que dos objetos se levantaron de la mesa y levitaron, ¿no? O sea, se quedaron suspendidos en el aire y chocaron y habían más personas conmigo y cada vez que lo platico a las personas que estuvieron ahí, todo el mundo se vuelve a sacar de onda, porque sí son situaciones que no pueden ser explicadas, pero que si partimos de esta idea de que la mente humana es casi totipotencial, pues es correcto, se puede pensar como correcto asumir que si todas esas partes del cerebro se llegan a conectar, pues evidentemente lo que se va a manifestar va a ser algo muy, muy poderoso, por decir alguna palabra, ¿no? Bueno, y ya llegando a la parte final, algunos consejos prácticos que no está de más mencionar que lo ideal es que esto se haga como preparación antes de la experiencia, porque volvemos a lo mismo, si tú quieres hacer esto durante la experiencia, se vuelve muy difícil porque la persona está, es como querer aprender a nadar cuando ya estás ahogándote en el mar, no se puede, va a ser muy difícil que lo puedas aprender, es mejor aprender a nadar antes de que te avientes a la piscina para que el día que estés en el mar, pues no tengas tantos problemas. Sin embargo, estos consejos prácticos no dejan de ser cuestiones útiles que creo que es fundamental que todos conozcamos, al menos en mayor o menor medida, ¿no? El primer factor, el grounding, o lo que se llama el anclado, que vendría a ser todo un abanico de opciones terapéuticas, de técnicas, con las cuales la persona se ancla en el presente, se ancla en el aquí y ahora. Por ejemplo, durante el congreso, durante la ponencia que dieron en conjunto Karina y Oneiros, Oneiros nos presentó un ejercicio de anclaje, si no mal recuerdo, que son precisamente estas funciones o técnicas que nos van a permitir disminuir esta incertidumbre del estado no ordinario y centrarnos más en algo que puede ser, por ejemplo, el propósito que nosotros pusimos como
como sello distintivo a nuestra experiencia, ¿no? La sanación, un contacto, obtener una información a la cual no puedo acceder, etcétera, ¿no? Ahí nosotros elegimos, ¿no? Para qué queremos emplear la planta. Otro consejo es el factor de rendimiento, no en un sentido de performance, sino más bien en un sentido de rendirse. Es decir, de que durante la experiencia van a o pueden salir a la luz ciertas cuestiones que el yo va a tratar de decirnos, eso no puede ser cierto, eso es mentira, ¿sabes? Cuestiones a las que el yo va a tratar de oponerse. Entonces, si tú quieres realmente obtener un beneficio de esto, va a ser necesario que destruyas esas falsas verdades para que eso dé lugar a que nazcan, a que surjan verdades nuevas. Pero esas verdades nuevas no van a poder surgir si primero no te rindes. Que en realidad en el fondo no eres tú el que se está rindiendo, en el fondo es el yo, es el ego que se rinde y deja una cierta creencia para tomar otra creencia, ¿no? Con el tiempo, esa nueva creencia puede dejar de servirle al yo y va a ir por otra creencia y por otra creencia. El problema no son las creencias, el problema es no salir de las creencias viejas, de las creencias limitantes, ¿no? Porque como seres humanos estamos condicionados a trabajar nuestra percepción de la realidad en función a mitos, en función a paradigmas, en función a sistemas de creencia. Tratar o pretender de no tener, pues sí, tratar de no tener sistemas de creencias es en sí mismo un sistema de creencias que te está diciendo no tengas creencias, ¿no? Lo que trato de decir es que es imposible que vivamos sin creencias, siempre las vamos a tener. El problema no son ellas, sino el problema es no dejar las creencias viejas y aceptar creencias nuevas, ¿no? Otro factor muy importante, sobre todo para los que nos denominamos psiconautas, es el elemento curiosidad, porque el factor curiosidad es lo que te va a empujar a querer conocer más. Si no fuera por la curiosidad, en el primer momento en el que tú tienes una experiencia fuera del ordinario, te daría miedo y no gustarías de seguir explorando esos espacios, ¿no? Por lo tanto, la curiosidad es el motor no solamente de la psiconáutica, sino en esencia es el motor mismo de la ciencia, es lo que impulsa a que haya un sentido de deseo de conocimiento, ¿no? De querer conocer más y nuevas cosas y cómo funcionan las cosas y por qué se dan, etcétera, ¿no? Y el cuarto factor, pero no por ello el último, sino más bien quizá puede ser el primero en orden, como habíamos visto todo este rato, el factor intención. Pero intención no solamente como algo emocional, como la intención de la persona, sino intención también como el propósito que tú pones a nivel discursivo. ¿Ven cómo volvemos a lo mismo? Esta alineación entre lo discursivo, lo intelectual y por otro lado lo emocional, que también puede estar incluso vinculado a lo energético. No olvidemos que las emociones rigen la energía que tiene uno. Si uno tiene una emoción muy baja, pues no tienes energía, no tienes ganas, no tienes fuerzas para hacer otras cosas, ¿no? Pero lo que les decía al inicio de esta diapositiva, ninguno de estos consejos nos va a servir de mucho si lo queremos hacer durante la experiencia. Tiene que estar trabajado desde antes. Hay cosas que sí pueden funcionar más. Por ejemplo, el grounding te puede servir mucho durante la experiencia, pero la intención, por ejemplo, esa sí tiene que estar programada desde mucho tiempo atrás. No puedes pedirle a la persona en el medio de la experiencia que de pronto elija para qué está ahí, ¿no? Es un poco fuera de lugar. Y pues bueno, ya nada más para cerrar esto, compartirles 3 libros, o sea, los títulos al menos. Los primeros 2 libros los tengo por ahí en formatos digitales, entonces se los puedo hacer llegar si alguien los necesita. El tercero solo he podido leer un capítulo que encontré por ahí, pero no tengo el libro completo, pero se ve muy, muy bueno, sobre todo porque el autor es un ocultista, Julian Bain. Y este libro es muy, muy bueno porque precisamente aborda la perspectiva esotérica para trabajar con plantas, con sustancias psicodélicas. Los otros 2 libros son un poco más tradicionales, digamos.
¿no? El primero es un clásico de la literatura psicodélica, La experiencia psicodélica de Tim Leary, que es el libro del 63, donde Leary acuña por primera vez los conceptos de sed y setting, y que sobre todo, a mi parecer, lo valioso de este libro es que convierte al bardo todo el tibetano en una cuestión que ya no sea de religión tibetana, sino que sea algo aplicable a una cartografía psiconáutica, podríamos decirle, ¿no? El segundo libro, The Psychedelic Explorer's Guide, vendría a ser como que probablemente la mejor guía para el desarrollo de settings adecuados, ¿no? Aunque también se habla del set en este libro, volvemos a lo mismo, la concepción que hay de set se limita mucho como que a tus expectativas y la persona no sabe que las expectativas que tiene vienen determinadas por un discurso que en algún lugar lo aprendió gracias a repetición, gracias a influencia de la familia, gracias a influencia de la cultura, y la persona no se da cuenta de que tiene ese discurso ahí. Entonces sus expectativas van a ser las expectativas que ese discurso le diga, ¿no? Entonces, este libro también es muy bueno porque básicamente ahí nos va a dar estos tips que mencioné antes de grounding, rendimiento, curiosidad, intención, vienen muy bien desarrollados justo en este libro que les comento de James Fadiman, que es el investigador que puso de moda todo este tema de las microdosis, por ejemplo, ¿no? Entonces, son 3 libros escritos por 3 investigadores muy reconocidos y los 3 abordan el tema del set y setting desde diferentes perspectivas, pero al mismo tiempo las 3 logran encajar desde el momento en el que pues nos podemos dar cuenta de que hay ciertos conceptos que en terminologías distintas nos pueden dar mejores definiciones de qué es lo que estamos experimentando, ¿no? Así que bueno, sí, esta era la última. Eso sería todo. Si hay alguna pregunta, algo que quieran comentar, pues con mucho gusto, aquí andamos. Cuando hablas de la coherencia, Sí, ¿sí me escuchas? Sí. sí. De pasar, o sea, de la creencia A la creencia B, ahí ¿qué recomendarías como proceso, como camino a seguir? Bueno, ahí lo que más he visto que funciona es, primero, yo tengo una creencia, ¿no? Y al mismo tiempo yo quiero lograr hacer algo. Ajá. Si yo no puedo lograr hacer eso, es porque evidentemente esa creencia no está apta para el resultado que quiero lograr. Eso, aunque pueda parecer como que muy de sentido común, a las personas les cuesta un montón entenderlo, ¿no? Por ejemplo, un caso práctico para aterrizarlo. Una vez una paciente, estábamos en una sesión con Changa, con DMT, y la chica decía, bueno, es que lo que yo quiero trabajar es, quiero embarazarme y no puedo embarazarme, entonces quiero ver como qué en mi psiquismo es lo que está causando que yo no me pueda embarazar, ¿no? Uh-huh. Y comenzamos a escarbar, hasta que en algún momento le hago la pregunta de, bueno, ¿y para qué quieres embarazarte? Como tratando de llegar un poco al núcleo de esta creencia, ¿no? Y la respuesta que me dio fue la cosa más tonta, una de las cosas más tontas que he escuchado, como que de una chica que esté embarazada, por ejemplo, ¿no? Me dice, bueno, es que quiero estar embarazada para que pueda tomarle fotos a mi pancita y subirlas a Instagram y que mis amigas puedan verlo. Esa era la creencia que fundamentaba el hecho de que ella quisiera embarazarse y por lo cual veía médicos y tal y tal. No sé si me doy a entender. La creencia ahí era una creencia que no tenía ningún sentido. Cuando le hice ver, digamos, esto de, ok, ¿quieres embarazarte? ¿Quieres traer a alguien al mundo para que tus amigas vean tu pancita en Instagram? ¿Es eso lo que me estás diciendo? En ese momento el choque fue como tan duro para ella que tuvo que comenzar un proceso nuevo en el cual empezó a escarbar, bueno, eso venía de un tema con sus papás y, ¿sabes? O sea, como que una historia familiar, lo que decíamos, una cultura, una familia que inserta un discurso en la persona
sin que la persona se dé cuenta. Según ella, lo que quería en verdad era quedar embarazada. Sin embargo, lo que no sabía era que el discurso que alimentaba ese deseo era un discurso insertado ahí por otra persona, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaría? Pues primero que se den cuenta si las creencias que tienen van acorde a lo que quieren lograr. Porque si yo quiero lograr algo que involucre a muchas personas y mi creencia es que tengo que hacerlo todo por mí mismo y no puedo confiar en otras personas, entonces la creencia individualista, narcisista, egoísta que tengo está haciéndole obstáculo a mi propósito colectivista, etcétera, etcétera, que quiero llevar a cabo, ¿no? Claro. Sí, Ahí me suena entonces a, digo, si se puede sumar ahí que la motivación que tenga la persona hacia sí, el objetivo sí, sí, sí. es, Sí, la motivación sería la segunda escala, emoción que decíamos. ajá, Emotividad, motricidad, emoción, energía. Entonces, esa emoción sigue, pero primero tiene que tener claro el discurso, lo que quiere lograr, y después sentirse como eso te invita a que te sientas, ¿no? O sea, si quieres sentirte que eres una persona valiosa, ok, comienza por recordar cómo se siente valorar a otras personas, cómo se siente valorar a ti. O sea, estos ejercicios, ¿no? Donde ligas lo emocional con lo discursivo. Esa es como la clave, me parece. claro. Muchas gracias. Nada de qué, men. Por ahí me parece que Nairos querías decir algo, men. Solo que estás en mute. A ver, Ahí está. ¿Ya ahí me está. escuchan? Ajá, sí. ¿Qué tal? Bueno, pues primero que nada, solo saludar a todos, pues a todos los que están allá en casa de Karina, Sergio, Karina, los demás que no alcanzo a ver, Ibra, y pues es bueno verlos después de un buen rato, Ujú. que tenía sin verlos, escucharlos. Y bueno, un poco dándole continuidad a lo que mencionaba Sergio, que me parece sí bastante importante lo que tú mencionas, Ibra, pero yo agregaría una dimensión performática, o sea, o ritual, para Sí, hacer una pauta, una acción simbólica que marque el abandono de una vieja creencia y un ritmo de claro. vida anterior para crear, pues ya a partir de este momento, de este ritual, de este acto, me comprometo con la nueva creencia, ¿no? Y que de hecho es un poco lo que pasa con Castaneda, que don Juan, pues durante los primeros 3 libros le está enseñando toda una eh, nueva visión de la realidad y como que medio se la cree y medio que no y no sé qué. Entonces, Ujú. ya en el cuarto libro le pide, bueno, ¿sabes qué? O sea, ya, o sea, tienes que decidir si sí lo crees o si no, ¿no? Exacto. Y para hacerlo, tenía que hacer todo un acto que implicara el que, ok, si haces esta acción, significa que estás completamente convencido de esto, ¿no? Y bueno, les voy a decir la acción que pues me va a sonar catastrófica bueno, el asunto era que tenía que aventarse de un precipicio para ver si realmente se pasaba a otra realidad o no, ¿no? O sea, es decir, como que te ponga en jaque tus supuestos, o sea, bueno, a Claro. ver, si Sí, me aviento, sí va a pasar esto que creo que realmente va a pasar o es puro, o sea, o no confío, no tengo fe en esto, ¿no? O sea, bueno, ese es un caso extremo, pero podemos ponernos como pruebas, como actos que impliquen nuestra total convicción de esta nueva claro, creencia. claro. Y Por bueno, eso creo que lo desafiante de esto es que tiene que ser algo continuo, o sea, realmente, por eso, si bien estamos hablando de un set y setting, digamos, entre comillas, esotérico, o sea, lo ideal es que los procesos de autoconocimiento sean una continuidad en la vida cotidiana, porque si no lo conviertes en una cuestión de, ok, o sea, voy a aplicar el esoterismo, pero solo cuando vaya a probar la sustancia. Y no, tiene que ser en esta continuidad, porque si no, caemos en esta cuestión de que únicamente adopto el discurso, adopto la fachada, pero en el fondo no creo, ¿no? ujú, Y entonces ocurre exacto. esta cuestión de que, siguiendo el ejemplo que pone Oneiros, cuando llega el momento de aventarse realmente, todavía tienes esta incertidumbre de, ¿creo en verdad en esto? ¿No creo? ¿Será que solamente lo estoy diciendo por decir? ¿O en el fondo sé que esto es verdad? ¿No? Entonces, sí, por supuesto. Claro, y otro punto que quería tratar era
esta cuestión que mencionas del paradigma esotérico como adecuado para las experiencias psicodélicas, todo esto. Sí, me parece muy, muy adecuado esto que mencionas. Sin embargo, también propondría tener un tanto de cuidado, porque, por ejemplo, puede pasar del que dices, ah, bueno, ok, sí creo en Shiva y no sé quién y bla, 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 y más bien estás como que metiendo ideología que a su vez transforma la experiencia psicodélica y te puede desviar de lo real como está aconteciendo, tal como acontece, ¿no? Claro. En ese sentido, yo propondría más que partir de un supuesto, partir desde una actitud fenomenológica, es decir, observar todo lo que sucede tal como te llega, o sea, si en ese momento crees en Shiva, bueno, créelo en ese momento, ¿no? Si en ese momento no crees en nada, bueno, no creas en nada, o sea, no partas de un supuesto, sino que parte de la experiencia. Y a partir de eso, de la experiencia que vas viviendo, pues ya lo vas tejiendo o construyendo tu propia visión de las cosas. Pero, o sea, a lo que veo es que existe una cierta apertura, que de hecho Robert Anton Wilson le llama el maybe logic, este, esta cuestión de, ok, puede ser, puede no. Y esta como actitud de puede que sí, puede que no, incluso nos lleva a esta... digamos, estado de conciencia, de apertura ontológica. Es decir, como en este experimento de Schrödinger, en el que si el gato está vivo o está muerto y no se sabe por la cuestión de la incertidumbre, bueno, ¿y qué tal si nos mantenemos en esta apertura de incertidumbre, de que puede que sí, puede que no, y entonces nos permitimos un ámbito de experiencia más amplio? Para no determinar que, bueno, es que sí creo que el gato está vivo, ¿no? O sea, más Mira, bien, ese es un buen tema, Negros. Mira, esa experiencia de Anton Wilson, es que justo esto, más bien, ¿cómo lo explico? Eh, Esta experiencia de Anton Wilson, a mí me sirvió mucho como para esto mismo que estamos hablando. Por ejemplo, él tuvo un episodio que puede ser descrito al mismo tiempo como un episodio psicótico y al mismo tiempo como una experiencia mística, ¿no? Él, un día, si no recuerdo mal, creo que bajo los efectos del LSD, de pronto tuvo la canalización de un ser que se identificó como un habitante del planeta de Sirio y le empezó a comunicar cierta información acerca de su vida personal de Robert Anton Wilson, ¿no? Eh, este episodio Robert Anton Wilson dijo exactamente lo que dijo Neiros. Puede ser un episodio psicótico si consideras que yo estaba súper drogado, puede ser una revelación mística si consideras que yo estaba entrando en otras dimensiones de la existencia, ¿no? Robert Anton Wilson se consideraba a sí mismo un anarquista ontológico, pero al mismo tiempo un agnóstico ontológico, ¿no? Entonces tenía esta cuestión de no tomar partido por las creencias, no partir de supuestos, sino, como decía Oneiros, basarse desde la experiencia, a partir de la experiencia. Entonces, él tiene este episodio, dice que durante un tiempo él lo consideró como algo real, es decir, el hecho de que un ser de otro planeta se comunicaba con él. Unos meses después pensaba que era más bien un tema entre su hemisferio izquierdo y su hemisferio derecho, como tratando de comunicarse, y ya muchos años después dudaba de si siquiera había sido algo real o había sido algo imaginado, ¿no? Al final, la experiencia que él tuvo quizás se puede, no quiero que se escuche como si estuviera emitiendo como que un juicio de valor así muy, muy culero, pero la idea es más o menos que en términos mágicos, él desaprovechó esa oportunidad. Y esto lo sé porque lo hablé con otras personas que están en diferentes corrientes mágicas y todos llegamos como a la misma conclusión cuando salió este tema, ¿no? Eh, Cuando estás en un camino mágico y se te presenta un ser así y te empieza a dar información, lo que en el camino se tiende a hacer
digamos, como que sonando muy dogmático, lo que en el camino se tiene que hacer es aventarse de lleno a ese sistema. Es como el universo te está trayendo un sistema simbólico, que en el caso de él fue un extraterrestre de Sirio B, en el caso de Jesús puede ser Dios Padre hablándote desde el cielo, en el caso de Mahoma es Alá, etcétera, etcétera. Pero ahí hay un sistema que se te está entregando y la promesa es que esa noche, la noche oscura del alma, la capilla peligrosa, es precisamente algo tan cabrón porque lo que sigue es mucho más valioso. Detrás de la capilla peligrosa está el Santo Grial, no hay que olvidar eso, ¿no? Detrás de la Esfinge está la pirámide. Entonces, es como atravesar esa parte culera para llegar a la parte sagrada y majestuosa. Lo que ahí podría haber pasado es que si Robert Anton Wilson seguía ese sistema, Robert Anton Wilson quizá no habría sido un filósofo que escribe sobre la magia, sino que directamente el tipo se hubiera vuelto un brujo al 100%, ¿no? Oneiros, no. Y podría desaparecer, por ejemplo, ¿no? Pero sí, ajá, sí. También yo creo que eso tiene mucho que ver con el punto 2 que ahora se amplía en esta teoría de set y setting, Ajá. que es como en qué cree tu contexto. Entonces, si tú estás en un contexto filosófico donde está súper mal visto Exacto. creer en extraterrestres, entonces eso te lleva a no aprovechar la oportunidad. Exacto. Por eso hay que cavar primero. Justamente sí puedes aprovecharla, ¿no? Eso es lo que yo vi, pues también hablando de mi experiencia personal, con mis primeras experiencias de ayahuasca, yo era así como Jesucristo y la apóstol. Y a todo el mundo quiero darle ayahuasca para que todo el mundo llegue a donde yo llegué, ¿no? Y entonces en España, que es donde vivía, organicé con un chamán amigo mío una ceremonia de ayahuasca con mis amigas. Y entonces vi algo muy curioso, ¿no? La mitad, precisamente por su contexto cultural, no pensaban que estuvieran haciendo algo bueno o deseable. Y entonces algunas incluso se malviajaron y no tuvieron experiencia, ¿no? Luego, otras personas que decían, no, yo con mi sistema de meditación, eso es lo máximo en la vida y no hay nada más, no llegaron a tener lágrimas de felicidad como yo sé que yo he tenido, ¿no? Pero ellas, según ya habían llegado a lo máximo. Y luego, justo muy pocas que sí, pues, estaban preparadas en ese contexto, pues, pudieron tener auténticas experiencias que se calificarían de místicas, pues, tranquilamente, ¿no? Entonces, eso condiciona muchísimo también la experiencia y eso es algo que debiéramos de cambiar y que justo para eso va el círculo de estudios y todo el programa que tenemos en Mindsurf, para ampliar a las gentes antes de que entren a las experiencias, pues el marco de referencia para que puedan aprovecharlas mejor, ¿no? Y después, Y yo creo que, ajá, no. como poner en práctica tú lo que has recibido, ¿no? Que sería ya regresando de la experiencia. Claro. La palabra. Aquí el tema sería antes de todo romper, ¿no? O sea, romper lo que se cree que es verdad para después como generar este marco teórico del que habla Karina, porque ¿cómo hacer eso cuando otra verdad te está obstruyendo el camino? Y volviendo un poco ahorita que te volviste a conectar, Oneiros, o sea, todo mi punto era como que este lugar de duda que tiene Anton Wilson y que tienen, que se puede tener mucho en Occidente, por ejemplo, y que lo entiendo que lo tengas, pues, es obvio, eres filósofo, ¿no? Es como, claro, te da este lugar de equilibrio, pero al mismo tiempo es lo que te impide que te vuelvas un brujo, ¿no? O sea, o impide que te vuelvas tú un chamán, ¿no? O que yo me vuelva un brujo, que me vuelva un chamán, que todavía, para empezar, no hemos llegado al punto, bueno, yo no he llegado al punto en el que otro sistema se me sea entregado así, tal cual, para que me aviente de lleno, ¿no? O sí, o quizás sí me ha llegado, ¿no? Pero aún no me ha aventado de lleno, esa es la cuestión. Y Robert Anton Wilson tampoco lo hizo, ¿no?
sobre todo después de un episodio de canalizar a un ser, a otro planeta y tal. Y sin embargo, luego lees a un sacerdote egipcio conectarse con Sirio B, por ejemplo, y que les explican cuestiones que tienen que construir para estar conectados en simetría astronómica con precisamente los planetas de Sirio A y Sirio B y todo esto, Orión y tal. Ahí es donde está esta diferencia, ¿no? Como que no vamos a explicar, porque sí, es imposible explicar el cómo, es imposible explicar los mecanismos o los procesos de la sincronicidad, pero es perfectamente posible explicar que existe, o sea, la existencia de la sincronicidad, ¿no? O sea, a Jung le pasó con esto del escarabajo, ¿no? Cuando llegó a su ventana el escarabajo y su paciente estaba hablando de que había soñado con un escarabajo, ¿no? O sea, es innegable que ahí está el fenómeno, ¿no? No podemos explicar todos los mecanismos o los procesos que hacen que eso se concrete ahí. Pero eso es lo que yo iba a decir como de Anton Wilson, ¿no? O sea, como que entiendo lo que lo digas, pero al mismo tiempo yo creo que esa es la razón por la cual el güey no se convirtió como que en un brujo, en un chamán, ¿no? Yo quería platicar justo una experiencia similar a la de Wilson que yo tuve, y que otro amigo tuvo. O sea, digamos, en mi caso, por ejemplo, ¿no? Yo fui al desierto, a Real de 14, tomé peyote y en medio de la noche escuchó un montón de coyotes aullando y yo sentía que me estaban llamando, ¿no? Entonces, pues salgo, en medio de la noche empiezo a caminar y caminar, caminar, hasta que de pronto veo como que o sea, no sé por qué, como que justo en el momento en que me cansé, me senté y me doy cuenta que estaba en un lugar que era como un cruce de caminos. O sea, había justo un camino que conectaba o sea, como hacia la derecha y otro hacia a la izquierda, y yo estaba justo en el centro, ¿no? En ese punto llegó un coyote y se puso enfrente de mí, o sea, como unos 2 metros, y así silencioso, solo mirándome. Y entonces yo escuchaba en mi viaje como que me decía, mira, ven, o sea, da un paso más, cruza este umbral y te puedo enseñar cosas, vaya, ¿no? Te puedo enseñar algo que mágico, digámoslo así, ¿no? Y entonces, pero en mi mente estaba este cruce de caminos, de creencias, de que no, a ver, espérate, por un lado, pues es una especie de llamado chamánico, me está hablando un espíritu, bla, bla, bla. Y por otro lado, estaba esta otra línea discursiva que me decía, no, estás bien drogado en medio del desierto y te acercas a un coyote y te va a comer, ¿no? Entonces, pues como que entré justo en pánico porque no sabía, a ver, doy el paso, me aviento, o qué onda, ¿no? Finalmente, o sea, y me la pasé como unos 40 minutos ahí, y 40 minutos ahí estuvo el coyote sentado, y yo con miedo y no me quería mover, pero finalmente cuando yo pensé, dije, no, a lo mejor ahorita no estoy preparado, mejor no, o sea, no me lanzo, ¿no? Mejor me quedo con la creencia segura de que estoy drogado, estoy en el desierto, estoy frente al coyote y mejor me voy, ¿no? Justo cuando pensé eso, el coyote se fue. Y total, pues yo ya dije, bueno, pues ya, me regreso, ¿no? Pero bueno, eso por un lado. Eh, tiempo después, me pasó, bueno, eso pone unos 4 años después, y esta es una experiencia más o menos reciente. eh, eh, Me fui al bosque con unos amigos a acampar, también comimos hongos, y en la noche lo mismo, ¿no? Siento un llamado, siento como que necesitas salirte, necesitas estar solo, necesitas meterte a lo profundo del bosque. Yo le hice caso al llamado, me meto, y pasó lo mismo. En un momento llegué a un punto donde se interseccionaban dos montañas. Entonces, cuando llegué justo ahí, tuve la misma sensación de que decídete, ¿crees o no crees? ¿No? Y escuchaba esa mente como mágica, como diciéndome, es que ya, da el paso, atrévete, ¿no? Y total, así, esa vez sí acepté, o sea, dije, oh, va, ok,
creo que ahora ya estoy más preparado. Entonces me crucé a la otra montaña, digamos que acepté el reto y ya cuando me metí en lo profundo, escuché esa misma voz que me está diciendo, ven, ven, te voy a enseñar algo, bla, bla, bla. Pero esta voz estaba como ahora riéndose de que le creí y en eso empieza a llover así horrible, horrible, todo se llena de neblina, ya no veía nada y, o sea, literalmente me perdí así en el bosque toda la noche. Estaba lloviendo, estaba helando, estaba en una montaña donde cualquier descuido me caía, entré en pánico, mi propia narrativa interna se estaba burlando de mí, de que, ja, te la creíste, caíste, bla, bla, bla. Y entonces como que toda esta perspectiva mágica o sea, se me abrió por un momento y pum, me atrapó, me encerró, ¿no? Entonces, a mí realmente no me pasó mucho, o sea, finalmente ya cuando amaneció ya pude volver a ver el camino y regresé. Sin embargo, tengo otro amigo que él también era bastante aventado con estas cosas y a él le pasó, digamos que se fue metiendo y metiendo y metiendo en esa creencia y de pronto tuvo ya un brote psicótico, y él ya no puede actuar en el mundo cotidiano. O sea, el mundo mágico, digamos, lo secuestró y entonces, o sea, ya, y aparte como que se pone agresivo, se pone, o sea, todo el tiempo es su discurso de que no, es que los seres no sé qué, bla, 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 y aparte, o sea, digamos que tiene o sea, a lo que yo voy es que somos seres anfibios, que estamos tanto con un pie en este mundo cotidiano, ordinario, mundano de la existencia espaciotemporal y estamos con otro pie en otro plano, ¿no? Este otro plano, este otro mundo mágico, si le creemos por completo, nos devora y nos volvemos locos aquí, ¿no? Por Pues, eso... por- no, solo déjame termino. O más bien, o sea, siento que o sea, no tenemos la estructura necesaria, la tradición, los símbolos, los mitos, los rituales que sí tienen las culturas chamánicas para prepararlos para vivir ese mundo de manera plena. Entonces, a lo que yo voy es que como occidentales necesitamos tener mucho cuidado de no claro. soltar, o sea, de no dejar de tener un pie en este mundo y otro allá. Y por eso sirve este punto intermedio hermenéutico en el que las creencias se pueden entretejer y puedes darle un doble sentido a tus experiencias, pero, o sea, no te sueltes de una sin tener la plena convicción de la otra. Por supuesto. Sí, 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 por supuesto. Es como en, es como en India, ¿no? O sea, el hecho de que entre Shiva y Brahma esté Vishnu, Vishnu es como el único que tiene el pie en ambos lados, ¿no? Lo que te iba a decir, le pasó lo mismo a Philip K. Dick, Ujú. y de hecho le pasó en la misma época que a Robert Anton Wilson, y Philip K. Dick acabó mal, o sea, mal, mal, ¿no? Mal, mal. Ujú. Así que sí, es totalmente válido también. Sí, o sea, el punto no hice esta aclaración, ¿no? En efecto, cuando no se ha resignificado muchas cosas, o sea, vaciado muchas cosas de lo que eran las creencias anteriores, de lo que había mencionado Sergio, um, pues sencillamente corres el enorme riesgo de ser ahora absorbido por el nuevo polo, ¿no? Ujú. Entonces, sencillamente te desplazas como no hubo un trabajo, digamos, catártico, no hubo un trabajo interior, no hubo un trabajo de introspección, es como que ahora ese otro plano te chupó por completo, quedas totalmente inútil acá, ¿no? Ujú. Tanto que eso ocurra realmente como que ocurra imaginariamente, ¿no? Como esta banda Super New Age que igual, o sea, toda la vida gira en torno al incienso y al yoga y esto, o sea, es como ya sí, se ha convertido en un lugar del ego también, ¿no? Ujú. Sí, me parece que, bueno, en mi opinión, cuando abres esa conciencia con esos psicoactivos, pues te dan tanta información que no sé si la pueden digerir o no, ¿no? O sea,
creo que sí necesitas un camino, como dices, de preparación o de alguien que te ayude a ver eso, ¿no? O sea, he tenido pacientes que vienen a mí después de 20 tomas de ayahuasca y que no saben, no han podido resolver, pero tienen toda la información, ¿no? Es muy fácil trabajar porque ya tenemos toda la información. Ya nada más es resignificar, como decías, ¿no? Sí. Entonces sí Y lo creo que fundamental que era eso que es muy simple, ¿no? El propósito. O sea, sí es mucha información en el viaje, ¿no? Pero si tú solo estás preguntando a una cosa, o sea, si tú vas con una cosa en la cabeza y no 20, 30, o peor aún, que ni siquiera sepas cuántas llevas, que nomás vayas así como que, no, pues puro fluir, y sabes, o sea, yo no le pongo objetivo a las cosas y yo dejo que todo fluya y tal. O sea, es un riesgo enorme porque dependiendo lo que esté dando vueltas en la mente en ese momento, ahí te va a agarrar el viaje, ¿no? claro, Y si no sabes, volvemos a lo mismo, no sabes lo que tienes ahí, el viaje se potencia y se convierte en algo que puede acabar como Philip K. Dick, ¿no? Muerto. Puedes acabar convirtiéndote en un chamán, ¿no? Pero están estos riesgos de por medio, ¿no? Y en ese sentido, ese nivel intermedio que recomienda Oneiros, que es como que un punto de discriminación, de filtrar, es totalmente necesario, ¿no? Y ahí es donde yo lo pongo paralelo con este proceso de resignificar, que era lo que mencionabas ahorita, Sergio, ¿no? O sea, es paralelo resignificar y solo eso va a darle sentido a querer construir cosas nuevas, ¿no? claro. Pues bueno, no sé si tienen algo más que comentar, alguien quiere preguntar por acá del auditorio. Hoy sí hay varios, mira. Sí, hoy sí. Lo importante siempre es el para qué lo hago, cuál es el propósito. El Sí, propósito los dos, el por qué y el para qué, ¿no? Es causa y para qué lo consecuencia. hago y tengo la intención para dirigirlo hacia algo. Por lo tanto, me vuelvo consciente del acto. Entonces puede trascender y lo que suceda será bienvenido porque es lo que voy a aprender o lo escojo. Y eso es lo importante de tener la libertad. Yo decido qué hacer, pero si no decido, simple y sencillamente las cosas van a decidir y es donde salta mi ego y obviamente pues ahí tengo toda la basura que de alguna manera esas creencias de las cuales me he apoyado, pues para mí son verdaderas, pero no las puedo sustituir o cambiar. Entonces Claro. aquí la capacidad de decidir. Yo decido para qué lo hago, cómo lo hago y qué voy a obtener de esto y quizá es donde pueda, obviamente, obtener el beneficio que estoy buscando. De otra manera se puede presentar un buen viaje, algo lúdico o quizá una mala experiencia en la cual no estoy preparado. Tal cual, sí. Sí, muchas gracias. Si no, ya para parar aquí la grabación.